Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un sacramento, la orden sacerdotal. Dentro de la iglesia nos han enseñado 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la reconciliación, la comunión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. 7 sacramentos, mandamientos sagrados. Hemos estado analizando uno por uno y nos hemos encontrado con la información que viene en las Sagradas Escrituras de que los 7 sacramentos pues son obtenidos exactamente de las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y en varias partes de las Sagradas Escrituras pues se nos están mencionando estos sacramentos, que son una información que se tiene, y por eso la iglesia, principalmente la iglesia católica, ortodoxa y anglicana, los llevan a cabo y se los enseñan a sus feligreses. En este caso, bueno, pues hemos estado analizando cada uno de ellos. Y como se los he informado en otras explicaciones, pues tenemos los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, que es la confirmación y la comunión. Y los de servicio a nuestra salud, que es la reconciliación y la unción de los enfermos. Y el servicio hacia los demás, que es la orden sacerdotal y el matrimonio. Y hoy nos toca ver la orden sacerdotal. Muchos de nosotros hemos escuchado este sacramento y solamente nos quedamos con el significado de que la orden sacerdotal es para aquellas personas en la iglesia, en este caso la iglesia católica, se dedican a la vida sacerdotal, a la vida espiritual, a la vida religiosa, y que dejan a su padre, a su madre y a sus hermanos, a su familia, para ingresar a una orden religiosa o a ingresar a ser pues sacerdotes. Primero son pues alistados, ¿no? Son novicios, por decirlo así, son seminaristas, ¿no? Y bueno, eso es en el lado de los varones, pero en el lado de las mujeres pues también se dedican a una orden religiosa en donde dejan a papá y mamá y hermanos para dedicarse a la vida espiritual. Pero bueno, eso es en lo que nosotros nos corresponde en esta actualidad. Estamos en el año 2021, en la que pues recibimos nosotros esa información y así la obtenemos y así la tenemos, ¿no? Como una cosa que se lleva a cabo con respecto a la orden sacerdotal. Pero en realidad esto conlleva a otros principios más principales, algo que es más profundo todavía y que lo debemos nosotros de aprender y entender, que viene en las Sagradas Escrituras. La orden sacerdotal no es una cosa inventada por estas iglesias, la católica, la ortodoxa y la anglicana. Quiero también informarles que, bueno, los judíos, dentro de su historia de vida, que tenemos explícita y explicada en todo el Antiguo Testamento, que para nosotros que tenemos el canon largo, que son 46 libros, ellos solamente tienen 24, pero no es porque tengan menos libros. Sí tienen 7 libros menos que el canon largo, como el de nosotros, pero de todas maneras, si fueran 7 libros menos, estamos hablando de 31 libros, 24 y 7 serían 31, y nosotros tenemos 46. Faltarían todavía 15 libros más. Lo que pasa es que ellos los adjuntan, los conforman, los juntan de una manera diferente. El Pentateuco, que nosotros son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nosotros les decimos son libros separados, son Pentateuco, Penta 5, Teuco 5 libros, ¿sí? Para ellos es la Torá, ¿sí? Entonces, pues ellos lo manejan como un solo tomo. Entonces ahí ya vemos la gran diferencia. Y tenemos los libros de las crónicas, nosotros tenemos el libro de los reyes, y bueno, pues nosotros tenemos 2 libros de los reyes, 2 libros de las crónicas, pues ellos solamente tienen un solo libro, hablando de todos los reyes, ¿no? de Israel. Bueno, entonces esa es una situación que no hay mucho problema. Simple y llanamente les explico que en todo el Antiguo Testamento, en esos 24 libros que tienen ellos, o 46 que tenemos nosotros,
se nos habla del sacerdocio, se nos habla de la orden sacerdotal. Y esto no es inventado por los seres humanos, esto es porque nuestro Padre Dios así lo designó. Y lo vamos a ver ahorita en algunas citas bíblicas para que ustedes también lo confronten y se den cuenta de lo que les estoy explicando, porque muchas veces decimos, ¿de dónde sacan estos inventos?, ¿no? Porque de hecho mucha gente atea es aquella persona que no cree en Dios. Dicen que toda la religión y todo el credo y toda esta manifestación que tenemos nosotros de adorar a un solo Dios verdadero, que fue inventada por los seres humanos para podernos tener controlados de una manera sumisa. Y pues esa es una de las explicaciones que ellos te dan, ¿no? Pero desafortunadamente, pues sí, sabemos que están equivocados y que en realidad pues todo esto es una manifestación de nuestro Padre Dios, y que si ustedes están en común unión, si están en oración con Dios, pues se van a dar cuenta de que en realidad la situación es totalmente diferente. Nosotros que amamos a Dios, lo conocemos y tratamos de servirle, pues nos damos cuenta de que sí existe, ¿no? Y desafortunadamente nuestros hermanos ateos pues tienen ese gran problema, ¿no? Ellos se creen personas muy doctas, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, han desarrollado lo que más han podido, sus capacidades intelectuales, y todo lo conforman con respecto a su raciocinio mundano y terrenal, ¿sí? Y bueno, no es malo eso. Lo malo es que ellos creen que Dios no existe y que pues todas las cosas han sido formadas por una situación natural y razonable, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al punto de lo que se nos menciona en el sacramento de la orden sacerdotal. Les he dicho yo también a ustedes que pues en otras explicaciones de que los sacramentos más importantes que maneja la gente, la feligresía dentro de la iglesia, pues es el sacramento del bautismo. Cuando están niños los bautizan en cualquier iglesia, la iglesia que ustedes quieran y manden. No importa si es la católica, la ortodoxa, la anglicana, la evangélica, la bautista, no importa, o sea, todas manejan el bautismo, es un sacramento, ¿no?, de iniciación. Y otro de los sacramentos que dentro de la iglesia católica, ortodoxa y anglicana, pues manejan la comunión. Otro de los sacramentos, ya se saltan ahí la confirmación y se saltan ahí la reconciliación. Y después de la comunión, pues también se saltan, ¿verdad?, ¿sí? La unción de los enfermos, se saltan este sacramento de la orden sacerdotal y se brincan hasta tener el sacramento del matrimonio, ¿no? Porque todas las iglesias se llevan a cabo el sacramento del matrimonio. Entonces estamos hablando de que hay 3 sacramentos muy populares, porque la gente es muy dada a hacer fiestas y a celebrar y a festejar. Y ya estamos hablando del bautismo, de la comunión y del matrimonio. Pero de los otros sacramentos, pues no los manejan con un ímpetu, ¿no?, ni con una fuerza. Y este sacramento de la orden sacerdotal, pues es uno de ellos, ¿no?, que no lo toman en cuenta, y pues dicen, pues es solamente para los los hombres que se dedican a la vida sacerdotal, o las mujeres que se dedican a la vida religiosa, y punto y coma, y ya, ahí lo dejan todo y ya se olvidan de eso. No, la orden sacerdotal la llevamos cada uno de nosotros. Un sacerdote es un intermediario entre Dios y el hombre. Un sacerdote es aquel que lleva el culto, ¿sí?, la adoración, la oración, hacia nuestro Padre Dios. Nosotros, como seres humanos, cuando tenemos hijos, pues nosotros nos volvemos los evangelizadores de nuestros hijos. Y por lo tanto, pues en el mismo bautismo hemos recibido el poder del Espíritu Santo para poder llevar la palabra del Señor a los demás. Y en este caso, pues primordialmente se los llevamos a nuestros hijos. Y pueden ser nuestros familiares. Entonces nos debemos de preparar para poder conocer bien a Dios y así darlo a conocer a los demás. Entonces estamos cumpliendo con un sacerdocio, estamos cumpliendo con un menester, con una obligación, con una petición que el Señor nos hace. Es el don de la evangelización, el don de lenguas que nos da el Espíritu Santo para poder llevar la información del conocimiento de nuestro Padre Dios a los demás. Y estamos cumpliendo con nuestro sacerdocio. Y como les vuelvo a reiterar, esto no es inventado por los seres humanos. Esto es una indicación que Dios nos ha dado. Por eso la Iglesia lo ha tomado y lo ha aseverado como un sacramento, un mandamiento sagrado,
para que lo realicemos y lo llevemos a cabo, al igual que los otros 6 sacramentos, ¿no? Son 7. El número 7 significa plenitud y madurez. Sí, porque el hombre y la mujer a los 70 años deben de tener ya una experiencia de vida, deben de tener una capacidad intelectual de conocimiento de Dios, de amor a Dios, y todo esto pues se lo deben de proveer a los que son menores de edad, de toda índole, sean familiares o no sean familiares, ¿sí? Entonces una persona de 70 años pues se le da el beneficio, ¿sí? La condecoración de que es una persona con experiencia, con plenitud, con sabiduría. Por eso el número 7 es plenitud, ¿sí? El número 7 es un número muy importante. Y bueno, lo hemos estado viendo en las Sagradas Escrituras. Aquellos que han leído, han estudiado la palabra de Dios, pues se dan cuenta de que lo que les estoy diciendo es verídico. Bueno, vamos a pasar a ver los puntos en la Sagrada Escritura para que ustedes los tengan en orden y los manejen a la perfección, y así puedan ustedes corroborar y estar seguros de lo que les estoy diciendo. Acuérdense que las Sagradas Escrituras pues son escritas por seres humanos, agiógrafos, escritores sagrados, y que pues tienen miles de años escritas, ¿sí? Ahorita ya estamos en el año 2021, como les digo, y hace 2000 años pues se escribió el Nuevo Testamento, los 27 libros que tenemos, pero ya cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, pues ya se tenían mínimo esos 24 libros que les digo que los judíos manejan, y esos otros 7 libros que ellos no aceptan porque están escritos en griego, nada más por eso. Tienen que estar escritos en hebreo, en arameo, si no, no los aceptaban. Entonces estamos hablando de 31 libros que ya existían, ¿no? Para no hacer la separación como la tenemos nosotros, que todos nosotros tenemos 46 libros. Bueno, entonces, y esos libros pues ya tenían ya bastante tiempo escritos, no crean que fue de la noche a la mañana, ¿sí? Esos libros pues ya tenían miles de años, porque se les da el crédito a Moisés en el hecho del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, desde la época de Moisés, y nos platica todo lo que se suscitó, ¿sí? En el Génesis, y nos está hablando Moisés de la época de Adán y Eva, de sus 2 hijos, uno mata al otro, y después a su tercer hijo, que es Set, y nos empieza a explicar también la situación que vive el mundo en la época de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus mujeres, y su esposa de Noé, ¿sí? Y nos sigue explicando Moisés la presencia de Abraham, el contacto que tiene con Dios, y el hijo de Abraham, ¿sí? Isaac, y después que tiene a su hijo Esaú y Jacob que tiene 12 hijos, con 4 mujeres, 2 esposas, y las concubinas que son las sirvientas de sus esposas, y que tuvo 12 hijos. Y toda esa historia nos la maneja en el Génesis, nos lo explica y nos lo escribió Moisés supuestamente, ¿verdad? A lo mejor también tenía geógrafos que le ayudaron a escribir todo esto. Y bueno, como les estoy mencionando, pues tiene miles de años escrito esto, o sea, no son cientos de años, miles de años, han pasado muchas generaciones, se ha modernizado la situación en el planeta. En ese entonces no existía lo que hoy tenemos de adelantos científicos y tecnológicos, ni médicos. O sea, imagínense, ¿sí? Si en aquel entonces existiera lo que hoy existe, como esta pandemia que estamos viendo en el 2021, pues la gente se hubiera muerto en su totalidad en aquel entonces. Pero Dios no permitió esos menesteres en ese tiempo, precisamente porque la medicina y la ciencia no estaba avanzada como está avanzada hoy en día. Y bueno, como les vuelvo a mencionar, han pasado generaciones, han pasado modernidades, han pasado situaciones de toda índole, socioeconómicas, sociográficas, sociales, naturales, ¿sí? La naturaleza ha cambiado, y pues la palabra de Dios escrita sigue y está aquí con nosotros. Ahorita pues la estamos aseverando, y la vamos a poder leer una vez más. Entonces, como les digo, se cumple lo que en una parte de las Escrituras dice: los hombres pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, la palabra de Dios siempre es eterna.
Es Dios mismo. Nosotros cuando leemos la Sagrada Escritura, es Dios mismo el que nos está comunicando, es Dios, el Espíritu Santo, que vive en nosotros. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo y Él es quien nos está guiando a que nosotros comprendamos esto. Y hoy vamos a comprender lo que es el sacramento de la orden sacerdotal. Y como les digo, no es nada más o se refiere a la gente que se dedica al sacerdocio o a las mujeres que se dedican a la vida religiosa. Y para empezar, un punto importante, en ningún momento nos dice Dios que para dedicarte tú al sacerdocio o para que tú seas un sacerdote, porque ya les he dicho que nosotros como padres de familia, pues tenemos que ser sacerdotes de nuestros hijos e enseñarles a conocer, amar y servir a Dios. Por lo tanto, no dice ahí que debes de ser tú soltero, célibe, y que no puedes tener ni esposa ni hijos. Eso ya fue una invención de las iglesias. Sí, de la iglesia que ustedes gusten y manden, ¿no? En la que se prohíbe. La iglesia católica, pues lo prohíbe. La iglesia ortodoxa lo prohíbe. Pero la iglesia anglicana no lo prohíbe. Y es más, la iglesia anglicana hasta hay mujeres sacerdotisas. Ahí sí les dan el consentimiento de que la mujer dirija también y sea guía. En el caso de los judíos, pues sí, definitivamente ellos siempre hicieron a un lado a las mujeres y nunca les dieron la autoridad, ni el permiso, ni el consentimiento de que fueran mujeres que guiaran al pueblo con respecto al conocimiento, al amor y al servicio de nuestro Señor. Solamente tenemos por ahí un libro que es el libro de Ruth, ¿verdad? Y que lo podríamos nosotros pues retomar y ver para que ustedes también vean cómo se suscita. Pero nos menciona la historia que ese libro de Ruth fue escrito por un varón, no fue escrito por Ruth, ¿no? Esos son otros puntos, ya después los podremos estudiar, ver y analizar. Bien, después de esta introducción, no muy pequeña, pero quise hablarles de todo esto para que tengan ustedes una base de lo que vamos a entender ahorita, ¿no? Porque si no tenemos a veces una información al principio, y si nada más agarramos y nos ponemos a leer la Sagrada Escritura, o nada más nos quedamos con lo que sabemos qué significa en este caso la orden sacerdotal, pues nos quedamos con muchas preguntas. A lo mejor de todas maneras ahorita tienen muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a tratar de solucionar. Vamos a leer primero una cita bíblica y ahí vamos a empezar con respecto a la orden sacerdotal. Es Génesis 14, del 18 al 20. ¿Sí? Génesis capítulo 14, del 18 al 20. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Palabra de Dios. Bueno, pues es la primera parte en donde nosotros nos estamos dando cuenta que Melquisedec era rey de Salem, de un lugar, pero también sacerdote. Y nos habla de que bendice el pan y el vino. O sea, ya desde ese momento estamos llevando a cabo esa acción. En la actualidad se bendice el pan y el vino. Y nosotros lo hacemos porque en la iglesia, en la misa, hacemos la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario. Y que hagan esto en memoria mía, como lo dijo Lucas, escrito en el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo había instituido la Sagrada Comunión, con el pan y el vino. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, pues aquí veamos cómo miles de años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, ya se está mencionando el pan y el vino. Y ya se está mencionando el sacerdocio. Ya se está mencionando que Melquisedec era el sacerdote de Dios Altísimo. ¿Y quién era Melquisedec? ¿Saben ustedes quién era ese señor? ¿De dónde salió ese señor? Pues nada menos y nada más que era hermanito de un personaje muy importante en la Sagrada Escritura. ¿De quién creen que era hermano? Sí, pues de Noé. De Noé era hermano. Entonces, pues ya traía pues en su sangre todo este desarrollo, ¿verdad? Anteriormente no podríamos decir que tenía el Espíritu Santo, pero nosotros ahorita sí tenemos el Espíritu Santo. Y es el que nos hace que nosotros conozcamos, amemos y sirvamos a Dios. O sea, ¿ustedes creen que ustedes, porque tienen capacidad de leer y entender y de escuchar y poder hablar, son muy diestros y muy doctos? No, es el Espíritu Santo que pues nos está dando la oportunidad de que nosotros nos consagremos al Señor. Bien, vemos entonces aquí cómo
Melquisedec bendice a Abraham, después de que había venido de una batalla. Eso ya lo pueden ustedes releer con los versículos anteriores. Lo importante es de que pues lo bendicen, ¿eh? Y que Dios te bendiga, que Dios Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra. Y alabado sea Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Bien, esa es la primera parte en la que nosotros nos vamos a situar con respecto al sacerdocio que está escrito en la Sagrada Escritura. Esa es la orden sacerdotal, ¿sí? Bueno, pero vamos a pasar a otra lectura para que ya le vayamos agarrando un poquito más de... Es Éxodo 28. Éxodo 28 del 1 al 2, bueno, los dos primeros versículos. ¿Y qué dice? Éxodo 28. De entre los israelitas, mantén cerca a ti y a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Elazar y Tamar, para que sean mis sacerdotes. ¿Quién le está diciendo eso? Dios se lo está diciendo así a Moisés. Le dice que tome a Aarón y a sus hijos. Entonces, ¿cómo es posible que salgan con que los sacerdotes no pueden tener mujer ni hijos? ¿Cuándo dijo Dios que tienen que ser solteritos, célibes? Y ese es el problema que tenemos muchas veces en la actualidad con tanto presbítero, guía espiritual, pastor, sacerdote, que por querer cumplir con no tener mujer e hijos, empiezan a provocar problemas, ¿verdad? Violaciones a niños, a jóvenes, a mujeres, se aprovechan de ellas, de ellos, de los niños, y sexualmente hablando, ¿verdad? Porque somos seres sexuados, nuestro organismo tiene un sexo, ¿sí? Y debemos nosotros de vivir una forma normal, con lo que Dios nos ha dado, todo nuestro organismo. En ningún momento dijo, ustedes no van a usar su sexualidad. O sea, yo no encuentro aquí en dónde, pero si ustedes lo encuentran, me hablan por teléfono y me dicen, mire, yo ya lo encontré aquí, donde Dios dice, no uses tu sexualidad. Entonces, ¿para qué no las dio? Es como si tuvieran las orejas, los oídos y dijeran, me los tengo que tapar para no oír las malas palabras, las mentiras, los falsos testimonios, mejor me tapo las orejas y nunca escucho nada. Oigan, eso sería absurdo. No, me voy a tapar los ojos, no quiero ver la maldad, no quiero ver el deseo, no quiero ver la perversión. Mejor me tapo los ojos. Entonces tápate los oídos y tápate los ojos. O sea, ciego y sordo. ¿Sí? Ciego, sordo, me suena como una canción eso, ¿no? Bueno, ciego y sordo, bueno. Y después dice, no, pues me voy a cerrar la boca, porque no quiero decir malas palabras, no quiero mentir, no quiero levantar falsos, no quiero insultar a la gente, no quiero maldecir, entonces mejor me tapo la boca. Entonces imagínate, ciego, sordo y mudo. Pues sí, ya casi estás muerto. Y después dices, no, pues no voy a hacer con las cosas nada porque siempre hago cosas tontas y malévolas con mis brazos, ¿no? Y pues mejor me los amarro para que mis manos no hagan nada. No, pues sí, así están muchos mexicanos, que no hacen nada, no trabajan. Sí, porque en México se da mucho ese malestar, ¿sí? Y se amarran las manos, ¿no? Entonces imaginen, ciegos, sordos y mudos y amarrados de manos. Ah, pero también los pies, porque me llevan a lugares, mis pies me llevan a lugares pecaminosos, me llevan a lugares de perversión, me llevan a lugares en donde está el pecado, ¿sí? Entonces me amarro los pies. Entonces imagínense, ciegos, sordos, mudos, mancos, cojos. Pues ya nada más falta que no respiren, pues mejor muertos. O sea, si Dios nos dio todos nuestros sentidos y el sentido de la sexualidad, imagínense, no ocuparlo y decir, no, está mal. Si ves de más, pues está mal. Si oyes de más, estás mal. Si hueles de más, estás mal. No, pues si hueles de más, estás apestoso. Si hablas de más, pues estás mal. Si haces mal las cosas, pues estás mal. Y si caminas a lugares, pues estás mal, ¿no? Aquí lo que debemos de hacer es que tenemos que tener un equilibrio. Pero no coartarnos, ni cortarnos, ni negarnos, ni violentarnos de algo que Dios nos ha regalado. ¿Esto por qué lo digo? Por la actividad que se maneja hoy en día
Es una verdadera equivocación de que pues un guía espiritual, un pastor, un sacerdote, pues no tenga mujer e hijos. Aquí estamos viendo que los primeros, Melquisedec era rey de Salem y tenía sus hijos. Y Aarón aquí tenía sus hijos y hasta Dios le dice, esa va a ser la descendencia. Y tus hijos van a ser sacerdotes y los hijos de tus hijos sacerdotes y los hijos de tus hijos. Y ahí viene el sacerdocio del tercer hijo de Jacob con Lea, que era Leví. Son levitas que conocen la palabra de Dios al 100, entre comillas, ¿no? Porque la conocen al 100, pero no la hacían bien. Por eso Jesús les viene y les dice, raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, no saben lo que están haciendo. Bueno, pero vienen del tercer hijo de Jacob y Lea, que es Leví, ¿no? Y Aarón era de la tribu de Leví. Y desde ahí entonces viene que todos son levitas y todos se dedican al sacerdocio. La tribu de Leví se dedica al sacerdocio. ¿Sí? Que ya después hubo problemas, con esa, ¿no? Malos de las 12 tribus de Israel, pero con los levitas había muchos problemas. Sí, porque ellos ponían las reglas, ellos ponían los estatutos, ellos prohibían las prohibiciones, y entonces pues ahí vienen con que yo no quiero, yo soy de la tribu de Rubén, y que yo soy de la tribu de Benjamín, y que yo soy de la tribu de José, el soñador, y empieza a haber pleitos. ¿Y saben cuándo hubo más pleitos? Cuando fueron invadidos por el rey Nabucodonosor II, y que destruyó el templo de Jerusalén, y que se tuvieron que ir secuestrados y prisioneros a Babilonia, los intelectuales y los ricos. Sí, porque los de la clase media y los pobrecitos pues los dejaron ahí en Jerusalén porque se murieran solos, ¿no? Que nadie los guiara. Pero ahí se quedó Jeremías, y Jeremías estaba con ellos de corazón, porque pues tampoco les iba a dar de comer, ¿verdad? Pues no iba a ser multiplicación de los panes, eso lo iba a hacer nuestro Señor Jesucristo miles de años después. Bueno, esa es otra historia. Bien, vamos a leer entonces aquí mismo, ahora en el capítulo 29 de aquí del Éxodo, el 4 y el 5. Luego lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda del encuentro, y haz que se bañen, y toma después las ropas sacerdotales, y viste a Aarón con la túnica y la capa de efod, y con el efod mismo y el pectoral, ajustate el cinturón del efod. Palabra de Dios. Bueno, entonces estamos viendo ahí que la vestimenta la diseña dan las indicaciones nuestro Padre Dios de cómo deben de vestirse los sacerdotes para que lleven a cabo la acción principal que era del sacerdote, dar culto. Pero en la época de Aarón y de sus hijos era cuidar del arca de la alianza. ¿Sí saben quién es el arca de la alianza? ¿Qué era, no? El cofre sagrado. Sí, ahí lo tenemos ya. Lo pueden ustedes buscar en YouTube, en mi canal, ahí está la explicación del arca de la alianza. No lo voy a explicar ahorita porque pues me llevaría mucho tiempo, ¿no? Las medidas, de qué tamaño tenía que ser. Pero sí les voy a decir que en el arca de la alianza pues estaban las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos, ahí estaban guardadas. Estaba el báculo de Aarón, ¿sí? Que floreció, ¿sí? Bueno, y también estaba el manú o maná, como le quieran ustedes llamar, manú, que quiere decir, ¿qué es esto? En el idioma hebreo, ¿qué es esto? Que es esa comida que Dios les mandó durante 40 años a los hebreos, para que comieran. 40 años. No 40 días, 40, ¡oh, qué aburrido!, ¿no? Ya se les antojaban unas papitas, no sé, un refresquito, ¿no? 40 años. Y bajaban las codornices a comer ese manú, que era como, dicen que era como migajón de bolillo, ¿no? Y bajaban las codornices a comerse eso, y pues también agarraban a las codornices y comían codornices, ¿no? Pero 40 años, ¿no? Ya se me estaban tocando unos taquitos de suadero, ¿no? Porque todos los días comer lo mismo. Bueno, es lo que nos dice la historia y la Biblia, de que nuestro Señor les dio de comer. Bueno, lo que sobró de ese manú, lo guardaron ahí en el arca de la alianza. Qué curioso, y quiero informarles a ustedes que el manú no lo podían guardar de un día para otro. Tenían que recoger todos los días el manú para comerlo ese día. Y no lo podían guardar de un día para otro porque el de otro día ya estaba gusanado. Y no se lo podían comer. ¿Sí? Pero lo curioso es de que el día jueves tenían que recoger, el día viernes tenían que recoger todo el manú de ese día viernes y del sábado, porque el sábado no iban a poder recoger porque era día consagrado al Señor, que era el séptimo día.
Y tenían el menú recogido del viernes, para comer el viernes, pero también del sábado. Y ese día no se echaba a perder el menú. ¡Órale! Durante 40 años pasó eso, ¿eh? Y cuando se acabó esos 40 años y que el Señor les dijo, hasta aquí, el menú que sobró lo guardaron en el arca y no se había echado a perder. ¡Órale! Bueno, todas esas cosas, pues todas las pueden leer y estudiar. Yo la más les estoy metiendo la cizaña, ¿no? Dirían, la cosquilla, ¿no? Para que se pongan a leer. Sí, ya dejen de ver la televisión, ¿no? El fútbol, el box, oye, que el Canelo, que la manzanilla, que la berenjena, ¿no? Ya, bájenle, ya. Pónganse a leer esto, estudiar, conozcan a Dios. Bueno, vamos a leer otro pedacito, ¿sí? Vamos a pasar al capítulo 30 de ahí del Éxodo, pero ahora del 6 al 9. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí lo tenemos. Pon luego en el altar ante el velo que está junto al cofre del pacto, ante la tapa que lo cubre, donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas, a la hora de preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre este altar. Y lo quemará también al atardecer, a la hora de encender las lámparas. Esto se hará en la presencia del Señor, siempre a través de los siglos. No ofrezcas sobre este altar ningún otro incienso, ni holocaustos, ni ofrendas de cereales, ni tampoco ofrendas de vino derramado. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Una vez al año ofrecerá a Aarón sobre los cuernos del altar la sangre del sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Una vez al año, todos los años, sobre este altar se ofrecerá el sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Muy claramente lo dice ahí. Entonces se dan cuenta cómo ya nuestro Señor está diciendo que hagamos un sacrificio, que hagamos una ofrenda al altar para perdón de nuestros pecados. Pero viene nuestro Señor Jesucristo y ya nos quita esa labor, porque ahora Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Sí han escuchado esa frase? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Con una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Esa liturgia que tenemos, pues está muy anticuada, ¿no? Pero eso de decir, yo no soy digno que vengas a mi casa, pues luego piensan en su casa. Pues yo no tengo casa, la mía es una residencia. Y dirá el presidente, pues yo tengo un palacio. A lo mejor la gente dice, pues mi casa es un departamentito, mi casa son unos cuartitos. Pues no está hablando de la casa física, está hablando de la casa corporal, que es nuestro cuerpo, ¿eh? No, yo no soy digno que vengas a mi cuerpo, pero con una sola palabra te bastará para que salgas. Desgraciadamente, pues no han cambiado el léxico y la forma literal de la liturgia, y la tenemos de allá hace cientos de años atrás, porque pues en nuestro idioma, pues ya en español, pues así nos la tradujeron, pero en realidad, pues la original está en latín, y no la han querido cambiar. Pero bueno, ese es otro asunto de la Iglesia Católica, Ortodoxa y Anglicana, ya es su problema de ellos, ¿no? Aquí lo que nada más le quiero explicar a ustedes, que pues aquí nuestro Señor le está dando la indicación a Aarón, y se dan cuenta entonces cómo un sacerdote tiene comunicación con nuestro Padre Dios, y es el comunicador, intercesor, y es el que da culto, y es el que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, y es el que está consagrado a las cosas del Señor. Pero el estar consagrado a las cosas del Señor no quiere decir que, no, estás consagrado a las cosas del Señor, no te cases, no tengas hijos porque te distraes. No inventes, ¿no? Las cosas del Señor, entonces cierran los ojos, no escuches, no hables, amarte las manos, los pies, no respires. Pues no, no se puede, eso no se puede. Digo, por algo el Señor nos dio este cuerpo perfecto, ¿no? Sí, dirán ustedes, pero yo nací enfermo, pero yo me he enfermado. Bueno, ya después hablaremos de ese asunto, ¿eh? Sí, porque ahorita pues me tardaría en explicarles también eso, ¿eh? Sí, pero el cuerpo es perfecto, se va acabando, se va todo por el pecado y porque el Señor nos dijo que íbamos a durar aquí máximo 120 años. No quieran durar más. Si quieren durar 120 años bien, sin ninguna enfermedad, pues pídanle a Dios eso. Pero nunca se lo pedimos, siempre andamos pidiéndole dinero, lujos, pasear. Mínimo piden trabajo, ¿no? Y dicen, que está mal pedir trabajo. Pues no. Pero miren, no les voy a explicar eso ahorita, porque se nos vamos a tardar. Ya llevamos 35 minutos y todavía no terminamos. Tenemos que ver otras lecturas bíblicas.
¿Sí? Bueno, vamos a ver otras porque si no, sí nos vamos a detener bastante. Miren, vamos a verlo ahora, vamos a brincarnos hasta el Nuevo Testamento, en Hebreos, ¿sí? Capítulo número 5, del 5 al 10. ¿Qué dice ahí? De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien dijo, tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer y, al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Bueno, yo creo que más claro, ahora sí que no les puedo decir que más claro ni el agua, ¿verdad? Pues no, porque ya el agua ahora está turbia, está muy contaminada, hasta la de los ríos. Pero ya está muy claro eso, ¿eh? Tampoco les voy a decir más claro que el cielo, pues tampoco, porque hay un montón de smog. Ya no hay nada claro en el mundo terrenal, ¿sí? Lo único claro es la palabra del Señor y que está escrita aquí, que les digo, tiene miles de años escrita aquí. Si ustedes pueden ver a lo mejor hace 500 años, 1000 años, de algún escritor que haya en ustedes por ahí, pues ya ni sus libros existen, o a lo mejor ahí pues se puede encontrar alguno, ¿no? Y a veces escritores en la actualidad nos es difícil encontrar sus libros. Sí. Pero aquí esta escritura sigue. ¿Por qué? Pues porque es la palabra de Dios, es Dios vivo, ¿no? Sí, bueno. Vamos a pasar a otra lectura para que la tengan ustedes también ahí, aquí mismo, en el capítulo 6 de Hebreos, del 19 al 20. ¿Y qué dice? Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando a ser el mismo sumo sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. ¿Quién nos ha abierto el camino para llegar al Padre? Jesucristo. ¿Sí? Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y mis ángeles también, que son 9 tronos. No, no dijo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y también mis 12 apóstoles, contando a Judas Iscariote. Pero si no lo quieren subir al altar porque me traicionó, no se preocupe, yo no me voy a enojar. No, tampoco dijo eso nuestro Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también mi Santísima Madre, porque es mi madre. Y ya ven que ella me da órdenes, me dijo, convierte el agua en vino, y yo le hice caso. Pues no, tampoco dijo eso. Muy claramente dijo, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Bueno, yo sé que se van a enojar muchos que son marianos. Yo también soy mariano, no estoy mareado, no. Yo también soy mariano. Amo a nuestra Santísima Madre porque, pues, es la madre de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, y aparte es un vaso espiritual, es un vaso precioso de la gracia, es un vaso de verdadera devoción, no adoración. Y es madre de Dios Hijo, madre de Dios Hijo, no es madre de Dios Todopoderoso, es madre de Dios Hijo. ¿Eso dónde lo decimos? Los católicos saben de dónde lo estoy diciendo, de dónde lo estoy sacando, ¿eh? Sí, de una letanía y de un rezo. Bueno, yo también soy mariano, pero las cosas como son, ¿sí? Las claras. Y acuérdense que, por ejemplo, Zacarías era sacerdote. Zacarías, ¿quién fue el papá de quién? De Juan, el que se puso a bautizar ya de grande, no tenía nada que hacer y dijo, pues ¿qué hago? Pues me pongo a bautizar, ¿no? Digo, para hacer algo. Ajá, y a preparar el camino del Señor. Todo lo que hizo, nada más, fíjense nada más lo que hizo. Yo me pregunto, ¿tú qué has hecho para el Señor? ¿Destruir el camino del Señor? Sí, pues yo creo que sí. Bueno, es lo que a veces andamos haciendo. Entonces Zacarías era sacerdote y su hijo fue Juan, el que le decían el Bautista. ¿Sí? Y estaba casado y tuvo hijos, entonces porque los sacerdotes no están casados.
Ay, bueno, pues es mi pregunta, ¿verdad? Que no entiendo por qué se ponen en ese plan tan raro y difícil de entender, ¿no? Sí, según ellos, para no tener una distracción, para que las mujeres no se queden, sus esposas después cuando ellos mueran, se queden desamparadas, sí, que no tienen pues una pensión, una jubilación, y después si se mueren y sus hijos están chiquitos, pues van a estar ahí por ahí divagando y vagando, ¿eh? ¿Que no podría la iglesia proveerles y darles a esa mujer, esposa de un gran sacerdote, y a esos hijos darles una preparación para que el día de mañana a lo mejor también son sacerdotes y dedicados a las cosas del Señor y al servicio de Dios para los hombres? No, pues no, ya es mucho pedir. No, sí, prefiero que no tengan mujer e hijos y se acabó. Yo evito esos problemas, evito el cansancio. Pues sí. Bueno, ahí se los dejo para que lo piensen, ¿verdad? Yo sé que ahorita muchos ya hasta apagaron la lectura. Bueno, vamos a leer otra. Miren, tenemos la primera carta tenemos una cita de la primera carta de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Se dan cuenta? De esta manera Dios hará de ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, ya lo somos, tenemos el Espíritu Santo, un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque al estar evangelizando y ayudando a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestra familia y todo, al conocer, amar y servir de Dios y a invitarles a los demás a que eso hagan, pues ya estamos cumpliendo con nuestro sacerdocio. Así de poquito, pero ya lo estamos haciendo. Aquí mismo lo está diciendo Pedro en su carta, ¿sí? En su lectura. Ya se dieron cuenta entonces que no es sacado de la manga la orden sacerdotal ni nada por el estilo, ¿no? Y ya vimos cómo nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿quién lo hizo sacerdote? Pues nuestro Padre Dios. Y se puso a servirle. Nos dejó 3 años de doctrina. Se las enseñó a los más intrépidos seres humanos, que eran los apóstoles, ¿no? Sí, no intrépidos, ¿no? Porque, ay, joder. Bueno, ahorita los tenemos en los altares según la Iglesia Católica, ¿no? Como ejemplo a seguir, ¿eh? Pero no vayan a seguir sus cosas malas de los apóstoles. Ah, sí, porque hicieron muchas cosas malas. Ahorita te dicen, ¿cómo? ¿Cómo San Pedro hizo cosas malas? ¿Cómo Juan? ¿Cómo Santiago? Sí, todos hicieron un montón de cosas equívocas, pero también hicieron cosas buenas. Bueno, sigámoslos, si son ejemplos de vida, pues sigámoslos en las cosas buenas, no en las cosas malas. ¿Ustedes qué? ¿Van a hacer lo mismo que hizo Pedro, de negar a nuestro Señor? Niéguenlo, ¿sí? Van con sus compadres, están en las borracheras, están en el fútbol, están en el box, están ahí y lo están negando. ¿Por qué? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? ¿A poco va a ir a misa el domingo? No, compadre, yo ya no voy a misa el domingo. Ah, yo le he visto que va con su vieja, compadre. No, compadre, no era yo. No era usted, entonces ¿con quién anda su mujer? Ah, no, entonces sí era yo, pero pues es que la acompañé porque, pues, ay, se pone de necia, ¿no? Y están negando a Dios ustedes. Les da vergüenza decir que son católicos, les da vergüenza decir que creen en Dios, les da vergüenza aceptar a nuestro Señor. Ay, no, yo voy a misa cuando me nace. Pues, ¿qué va a estar embarazado, compadre, o qué? ¿Cómo que cuando le nace? Pues, ya está, ya, ¿en qué mes está de embarazo? ¿Qué? No, compadre, o sea, es que cuando tenga ganas. No, compadre, ¿cómo que te va a misa? No, compadre, se me hace que ya le regreso mi compadrazgo, yo. No, ya. ¿Qué es eso? Yo fui compadre con usted pues, para comprar la bebida y echarnos la comidita y el baile acá, pero pues, ¿cómo? Sí, no. Y empiezan a negar al Señor. Así le van a hacer como Pedro, que le dijeron, tú andabas con Jesucristo, no te hagas. No, yo ni lo conozco, dijo Pedro, ni lo conozco, te equivocas, mujer, yo ni lo conozco. Ah, porque la que lo estaba señalando era una mujer, ¿eh? Híjole, qué feo, ¿no? Todavía un varón, bueno, pero una mujer ya que te señale y que te diga, tú andabas con el Nazareno, yo te vi. No, yo ni lo conozco. ¿Cómo no? Sí, eras uno de ellos. No, y 3 veces y que cante el gallo. Entonces, ¿van a seguir ustedes ese ejemplo? Pues no. No les voy a platicar de todos los apóstoles porque me tardaría ahorita 1 hora. Ah, no, porque Pedro no fue la única vez que se equivocó, ¿eh?
Sí, ¿no? Me gusta hablar de Pedro, ¿no? No de Pablo, porque Pablo, pues, no, pues Pablo, pues, Pablo de Tarso, de Tarso. No, no, Pedro, sí, en una ocasión le dice a Jesucristo, Jesús, ¿cómo vamos a ir a Jerusalén? Si la última vez nos estaban apedreando, casi nos matan a pedradas, y tú quieres regresar a Jerusalén. No, 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 ¿qué pasó, Jesús? O sea, ibas muy bien, ¿eh? Eras mi maestro y todo, pero como que ya te estás equivocando, o sea, ya, como que estás saliéndote de la lógica, ¿no? Pues ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? Pues Jesús tenía que regresar a Jerusalén porque sabía que ahí lo iban a apresar, lo iban a condenar, lo iban a martirizar y lo iban a crucificar. Tenía que morir para darnos la salvación de nuestros pecados y le regalarnos al Espíritu Santo, que vino 50 días después de su resurrección. Nos iba a demostrar que al tercer día iba a resucitar. Tercer día no son de 24 horas, son días de luz. Sí, porque si no empiezan a contar 24, 24, 24 y dicen les da el lunes. No, era el domingo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mí, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Y otras cosas más, Pedro también la regla, pero miren, no las voy a platicar, porque si no, pues no se vale, lean ustedes, búsquenle. No, no es cierto, o sea, yo les platico esto para que tengan ustedes un poquito más de interés, ¿no? Y bueno, pues también tenemos otras citas bíblicas, tenemos en el Levítico, tenemos en el libro de Samuel, en el primer libro de los Reyes, tenemos en las Crónicas, hablando del sacerdocio, hablando del sacerdote. Y en la actualidad, pues tenemos como responsables de nuestra vida religiosa, de nuestra vida sacramental, de nuestra vida con acercamiento a nuestro Padre Dios. Pues los responsables son los guías espirituales, los pastores, los presbíteros, que son los que nos deben de dar la indicación, la educación, para que podamos nosotros cumplir con la orden sacerdotal. Este sacramento que está perdido en el horizonte y que muchas veces lo han dicho, ¿no? Que es nada más para los que se dedican a la vida religiosa. Y pues no es así. Todos tenemos la obligación. Acuérdense que nuestras obras de caridad deben de ser hacia el prójimo, y si es posible, principalmente a los que nos detestan. Órale, es lo más difícil, ¿no? Si ustedes hacen el bien nada más a sus familiares, a la gente que los quiere, pues ya tienen ustedes su recompensa, ya tienen su paga. Eso no es, ¿eh? Tenemos que nosotros trabajar, ¿sí? Porque si llegamos allá con nuestro Señor y le decimos, Él no nos va a preguntar qué pecados cometiste, eso. Ni en cuenta, ¿eh? O sea, ya olvídate de eso, ¿no? Que vayas a decir, híjole, me va a preguntar el Señor, y cuando yo andaba aquí en la cantina, y cuando yo andaba aquí con esos que andaban robando, y cuando yo andaba aquí que me robé un coche, y que yo agarré y que le quito y a mi suegra y a mi suegro que los asalto, ¿no? No, no les va a preguntar por sus pecados. El Señor le dice, ¿cumpliste con lo que te correspondía? Te di dones del Espíritu Santo para que hicieras el bien a los demás, al prójimo. ¿Quién es el prójimo o el próximo? El que está cerca de ti. Ese es el prójimo, el próximo. ¿Qué hiciste? ¿Sí? No, pues es que yo ayudé a mi familia, a mi papá, a mi mamá, yo los vi siempre, a mis hermanos, a mis hijos, a mis abuelos, yo siempre... Bueno, sí, eso fue tu obligación. Recibiste su recompensa porque ellos te querían, te amaban y también te cuidaban, te daban de besos, te apapachaban y se preocupaban por ti. Y te preguntaba, ¿qué te sientes mal? ¿Estás enfermita? ¿Estás enfermito? Pues ya te están preguntando, ya te pagaron lo que tú estás viendo por ellos, por tu familia. Más, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho de bien para los demás? Ahí está el problema. ¿Cuántos años tienes? No, pues ya tienes una edad avanzada, ¿no? Ya te empiezan a salir las arrugas. Y... Bueno, si estás joven y estás escuchando esto, pues ponte a trabajar, porque la verdad, los años, la vida se va de volada. Y si después te desapareces como 10 años y andas tú ahí, digo, no en la droga, ¿no? Porque la droga, no sabes ni que pasaron 10 años. Y después regresas y dices, Señor, ¿qué pasó? Ya veo todo cambiado. Sí, ¿no? Como si te hubieras ido en la cámara del tiempo, no sé, en la máquina del tiempo y regresas. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ya desaprovechaste mucho tiempo, ¿eh? Y la verdad, pues, el tiempo ya no se recupera.
¿sí? Hay más tiempo que vida para nosotros, ¿sí? Para Dios hay más vida que tiempo, porque el tiempo lo hizo Dios y la vida es Dios, ¿sí? Pero para nosotros hay más tiempo que vida porque nuestra vida se nos va, ¿sí? Espero que esto te haya interesado, te integres y pues investigues y le estudies, ¿no? Conocer, amar y servir a Dios. Que Dios te bendiga.